¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom. Les habla Joseph y les doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo. Se transmite aquí por Teshuva TV. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que usted y yo fuimos injertados. Para mí es un gran gusto y honor poder estar con ustedes esta semana transmitiendo la sabiduría de la Torá del Todopoderoso. Le doy gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mi Dios, por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy. Y estamos en nuestra tercera semana de nuestro estudio de lo simple a lo complejo, donde tratamos aquí en Teshuva TV los aspectos simples del estudio de la Torá correspondiente a la porción semanal de la Torá, ¿verdad? De la Parashá. Y los aspectos complejos los tratamos en nuestra página web eshaim.com. Si usted desea entrar y ver el comentario puede accesar. Actualmente no estamos bajo suscripción debido a la situación en Puerto Rico con las comunicaciones, donde el acceso al internet está un poco limitado y queremos darle un buen servicio a usted con respecto a la educación bíblica. Por tanto, usted va a encontrar en nuestro sitio web el acceso sin ninguna dificultad porque está abierto en lo que podemos resolver el problema del internet. Pero vamos hoy a lo que nos corresponde. Primeramente, espero que todos estén bien y que estén pasando un hermoso Shabbat. El Shabbat, el Todopoderoso lo dio como la porción del hombre. El Shabbat fue creado para que el hombre pueda, a través de la observancia del Shabbat, tener en conciencia la creación y la relación del creador con los creados. El Shabbat es un misterio grandísimo que va mucho más allá de simplemente cesar. Claro, empezamos con cesar porque al cesar de hacer las tareas regulares que hacemos en la semana, estamos dando inicio a permitir una transformación en nuestra forma de ver la realidad. Y esto es una de las cosas bien importantes, porque cuando estudiamos la Escritura es importante considerar que el Todopoderoso reveló la Torá a Moisés, y Moisés, como les dije en otras clases, por causa del becerro de oro, le puso un velo. Y este velo se va quitando en la medida que el ser humano hace teshuvá al Todopoderoso y hace un retorno a Él con corazón sincero y desea acercarse a Él. Una vez que el ser humano desea acercarse a Él, entonces el Todopoderoso le va quitando el velo a la Torá. Pero es interesante porque la Torá, cuando es leída con ese velo, es un arma mortal. Las personas toman la Torá como un instrumento para ejercer juicio contra el ser humano en general. Algo que nuestro Señor Yeshua enseñó que no debemos ser. Porque si el Hijo del Hombre vino y no juzgó a nadie, ¿qué somos nosotros para juzgar? Por tanto, debemos tomar enfoque de cuál es la función que tiene la Torá en nuestras vidas y cómo nosotros, como creyentes en el Mesías y nueva criatura con respecto a la transformación de esa antigua manera de vivir a una nueva forma de vivir, cómo estamos viendo la Torá y qué utilidad le estamos dando. Estamos viviendo unos tiempos bien retantes con respecto a la observancia de la Torá y el respeto hacia la vida humana y hacia el Creador. Por tanto, con esta breve introducción quiero exhortarlos a ustedes a renovar sus mentes, como dice Shaul de Tarso, en cómo vemos la Torá y cuál es la función que le estamos dando en este mundo. Porque ciertamente me preocupa mucho el estar viendo constantemente ataques contra otros seres humanos utilizando la Torá para, en vez de dar vida, destruir. Y la ley es espiritual, dijo Shaul de Tarso. La Torá es espiritual. La Torá es un instrumento escrito en lenguaje humano, pero viene del cielo. Viene de la mano del Creador. Viene de su boca. Por tanto, lo que el Creador quiere para el hombre es bueno, no es la destrucción. Entonces, ¿qué somos los seres humanos para ponernos en la posición de Elohim? Que en uno de los significados de Elohim es juez. Ponernos en la posición de Elohim y juzgar a los demás porque ellos no viven o no entienden lo que nosotros hemos entendido. Incluso, aquel que dice tener toda la verdad se llama a sí mismo mentiroso, porque toda la verdad de la Torá va a ser revelada cuando el Mesías venga. Así que vamos hoy a lo que nos corresponde a la porción de esta semana. Si usted ha estado constantemente viendo nuestros estudios, habrá notado que de lo simple a lo complejo se está enfocando en un segmento de la porción semanal de la Torá todas las semanas. Con esto estamos tratando lo más posible dentro de lo que el Todopoderoso nos permite al momento, transmitirle los aspectos simples y a la misma vez transmitirle los aspectos complejos. Ciertamente, cuando terminemos este proyecto en 7 años, todavía no habremos tan siquiera
tocado ni un 25% de la profundidad de la Torá. Así como lo escucho, amigo. Por tanto, limitarnos simplemente a un mensaje histórico o un mensaje utilizando, como he escuchado lamentablemente varios eruditos decir, que como Pablo menciona ese versículo en una de sus cartas, ya eso se cumplió. Y eso no funciona así para la mente del Creador y mucho menos para el propósito de la Torá. La Torá tiene muchos rostros y vamos a entender eso en la medida que vayamos estudiándola. Vamos a nuestro comentario de hoy con las notas que tengo para compartir con ustedes. Espero hasta aquí que hayan podido comprender lo que estoy trayendo, y todas las semanas voy a estar dentro del programa trayendo ciertas notitas para que usted comience a trabajar con su forma de ver la vida. Porque me preocupa mucho, amigos, que estemos utilizando la Torá para convertirla en una espada de destrucción contra la humanidad. Eso le corresponde a Dios. Nosotros, llamados por el Todopoderoso a servir al Mesías ungido y a alcanzar la estatura del varón perfecto, tenemos la responsabilidad de trabajar con nuestra casa, limpiarla, ponerla en orden, para que así el Espíritu de Elohim viva dentro de nosotros. Y entonces, una vez sacado la paja de nuestro ojo, podemos sacar la viga de nuestro hermano. En otras palabras, podemos ayudarlo, asistirle en esa necesidad que él tiene, al igual que nosotros, de limpiar y mejorar nuestras vidas para tener una relación de padre e hijo con nuestro Dios. Vamos a comenzar aquí con este comentario. La porción de esta semana de la Torá se titula Lej Lejá. Lej Lejá en algunas versiones significa cuando salgas, y otras versiones dice vete para ti. Pero antes de comenzar con el comentario, esta porción corresponde desde Génesis 12:1 el segmento que vamos a tratar es desde Génesis 12:1 al 1:13. Y como les dije, se llama Parashá Lej Lejá. Y de lo simple a lo complejo nos vamos a enfocar en esta aliot, este segmento de la Torá. Pero si a usted le gusta, o mejor dicho, tiene que hacerlo, estudiar la porción completa, como también lo hacemos nosotros. Lo único que el comentario que estamos preparando gira alrededor del segmento. La porción completa de la Torá es de Génesis 12:1 al 17:27. Pero hoy nos vamos a enfocar en el segmento, en nuestro proyecto de lo simple a lo complejo. Vamos a hacer la bendición correspondiente al estudio de la Torá para entonces entrar con nuestro comentario. Importante, amigo, que usted estudie el segmento, lo lea para que esté familiarizado con la información una vez que nosotros comenzamos nuestro comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot v'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos diste el precepto de hacer, poner por obra, estudiar, guardar, preservar las palabras de tu Torah. Por favor, oh Eterno, haz que tu Torah sea deleite a nuestra boca, que sea dulce para nuestra boca, aunque nos amargue el vientre, que podamos escuchar, vivir conforme a ella, para que podamos apegarnos a ti, oh Rey del Universo, y conocerte. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien enviaste. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar nuestro comentario. Como les dije, el segmento de esta semana se titula en español Cuando salgas o vete para ti. En hebreo es Lej Lejá. Para entender primero quién es Abraham, porque el segmento, la Torá va a hacer una pausa en la narración de la historia de la humanidad, porque si usted mira el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, usted notará que es un resumen de lo que llevó a la humanidad a estar en el estado que se encontraba para el momento en que Abraham es llamado a salir. Esto es sumamente importante para la comprensión simple de la Torá, pero a la misma vez es sumamente importante para la comprensión compleja de ella. Porque Abraham viene a representar una figura importante en la vida de todos aquellos que vivían entre las 70 naciones madres y salen de ella para unirse y convertirse en parte de este gran misterio que se llama el Mesías.
Para poder seguir hablando de esto, primero es necesario entender quién es Abraham y qué función va a tomar su vida en el plan de redención para la humanidad. También es necesario comprender de dónde él salió. Por eso es que la Torá lo que hace es un breve resumen desde el capítulo 1 de los orígenes de la creación y el cosmos hasta el momento de la Torre de Babel, donde a partir de la Torre de Babel y la división de las lenguas, comienza entonces la Torá a poner un freno en la narración y a traer a escena el padre de la fe. Y esto es importante, porque si no entendemos de dónde sale Abraham, no vamos a entender los misterios que la Torá nos quiere transmitir con respecto a la creación, al ser humano y Dios. Lamentablemente, amigos, si seguimos pensando que la Torá es un libro de historia, donde vamos a conocer la historia de Israel y la historia de la relación de Israel con Dios, y que simplemente lo que desea narrarnos la Torá es que Israel tiene un pacto con Dios y Israel lo rompió y Dios lo va a renovar a través del Mesías, y no miramos las profundidades que hay dentro del texto con respecto a la relación del ser humano con Dios, no vamos a entender muchas de las cosas que hablaba Shaul, como por ejemplo la imagen divina. Espero que hasta aquí, amigo, haya podido comprender brevemente lo que estoy tratando de transmitir. En la porción anterior de la Torá encontramos el relato de la Torre de Babel. Esto es casi al final de la porción titulada Noaj. En este relato vemos cómo el Creador confunde las lenguas de los seres humanos, mostrándonos aquí uno de los grandes misterios jamás comprendidos en toda la Torá: la confusión de lenguas. Esto, amigos, porque a partir de este momento, la idea única que tenía la humanidad de este entonces sobre Dios, ahora se divide en 70 formas distintas. Si usted ha leído el segmento de Noaj completamente, usted notará que el texto dice que todo el mundo era de una sola lengua y de unas mismas palabras. La lógica le dice a usted, amigo, que si era de una sola lengua, era de unas solas palabras. Porque el lenguaje es el instrumento por el cual nos comunicamos. Y si el lenguaje es el mismo, las palabras también eran las mismas. Entonces, esto es sumamente importante, porque además de decirnos en el aspecto simple que el Eterno fue el que dividió y creó las distintas lenguas madre, que está en la comprensión simple del texto, también en su plano más profundo, en su plano complejo, tiene unas implicaciones grandísimas en la misión que va a tener el pueblo de Israel como ministros de Elohim para el mundo. Y si usted logra entender esto, logrará entender muchas cosas que va a encontrar con respecto al mensaje de Shaul a los gentiles. Como les dije, a partir de este momento, en la confusión de las lenguas de parte de Elohim, la humanidad antes de esto tenía una sola idea sobre Dios. Esto es sumamente importante. Ahora, con la división de lenguas, se divide entonces en 70 formas distintas, 70 lenguas. Este año, amigos, yo no voy a abundar mucho al respecto de esa parte de ese segmento, porque ese evento de la Torre de Babel corresponde al 7º año. Y en el 7º año, si el Todopoderoso así lo permite, vamos a desmenuzar eso de tal forma que le va a ayudar a entender muchas cosas. Incluso en el Bet Midrash Etz Haim tuve la oportunidad en Shavuot dar esa enseñanza. El misterio de Babel, Shavuot y Pentecostés. Y esa enseñanza es sumamente importante porque nos va a ayudar a entender muchas cosas que aparecen en la Escritura con respecto a la unicidad de Dios. Ahora, anterior a esto, anterior de la sección Noaj, también pudimos discutir la creación del mundo y la razón de esta. Cómo Noaj es elegido, en la parashá Noaj, vemos cómo él es elegido para ser salvado del gran Mubul, del gran diluvio. Y ahora vamos a ver en esta porción
veremos el surgimiento del futuro padre de los pueblos, Abraham. Es necesario comprender que Abraham en su origen era un gentil que nació y vivió en la antigua Mesopotamia. Los caldeos eran expertos astrónomos, grandes conocedores de los astros y la rotación de estos en el sistema solar. Esta información es sumamente importante para poder entender el momento en que Elohim lleva afuera de la tienda a Abraham y le dice: mira las estrellas, si las puedes contar. Eso es sumamente importante, porque si los caldeos eran expertos astrónomos y Abraham, que es su nombre después de haber hecho la circuncisión, Abraham va a convertirse a Hashem, bendito sea el Creador, le va a hablar a Abraham conforme a la comprensión que él tenía en el lugar donde él se origina. Y origina su formación. Y esto es importante porque va a ser así en la vida de todo ser humano. Dios no le va a hablar a usted conforme a una capacidad que no sea la que usted sea capaz de recibir. Pero eso no significa que conforme a su capacidad de recibir y entender es la limitación que usted le va a poner a Dios. Y ese es uno de los grandes errores que estamos cometiendo. Eso comentaremos cuando lleguemos a la porción donde Moisés le pregunta el nombre al Eterno y el Eterno simplemente le dice: soy, Ejie, existo. ¿Pero cuál es tu nombre? Soy. No tiene lógica eso, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa porción, si así el Todopoderoso lo permite, aprenderemos. Ahora, también los caldeos conocían sobre agricultura, matemáticas y medicinas, entre otros. Esto es importante porque a Mesopotamia se conoce como la cuna de las civilizaciones. Este era el mundo de Abraham. Este era el lugar donde Abraham salió. Y es importante conocer la habilidad que tenían los caldeos a leer los astros, dado que sobre esta base de comprensión para el mundo antiguo, el Eterno revelará su poder que está por encima de ellos, por encima de estos astros que los pueblos antiguos adoraban. También es importante mencionar que los astros le fueron asignados a las naciones por el propio Creador. Ahora, cuando estudiamos el antiguo Medio Oriente, notamos que para esta época donde Abraham vivió, ya existía la idea de un Dios personal. Claro está que para poder comprender esto es necesario entender la profundidad del evento de la Torre de Babel, pues el concepto de un Dios personal gira alrededor de la capacidad de comprender la deidad conforme a la capacidad de exponer ideas. Y más aún, si no existe fluidez ni dominio de éste. Voy a repetir eso en un plano más comprensible. El concepto de un Dios personal, que según los eruditos ya para el tiempo de Abraham existía, gira alrededor de la capacidad de comprender a la deidad conforme al lenguaje que utilice la persona para hablar de su experiencia. Es necesario decir, es importante decir que el lenguaje siempre va a limitar la capacidad de exponer ideas, y más aún si no existe fluidez ni dominio de esta. Por tanto, este suceso de la Torre de Babel pudo provocar que cada individuo, conforme a su capacidad de explicar la experiencia espiritual, presentara su comprensión de Dios y le llamara mi Dios. Y esto es importante porque a partir de la Torre de Babel, en todas las naciones va a haber una idea acerca de Dios. Otros pueblos van a coger a Dios y lo van a dividir en muchos dioses, y va a empezar todo este caos que tiene su origen en la Torre de Babel. Y entonces el Eterno al pueblo de Israel le va a encomendar la idea de reparar este error que cometieron los pueblos paganos por su incomprensión de Dios. Estos temas, amigos, son bastante complejos para exponer aquí, pero les hablo de ellos superficialmente, dado que si no se hablan, jamás entenderemos textos como Zacarías 14:9, donde dice: en ese día el Eterno será rey sobre toda la tierra, en ese día el Eterno será uno y su nombre uno.
Su nombre es uno. ¿Pero acaso su nombre no es uno? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que el día el Eterno será uno? ¿Acaso Dios no es uno? ¿Por qué dice que Dios será uno? ¿Qué significa esto, amigo, para el profeta? Si usted mira el texto de Zacarías y lo lee con detenimiento en base a su contexto, usted notará que gira alrededor de las naciones. Y va a ver que la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta donde las naciones participan, las naciones van a subir esta fiesta al lugar que Dios escogió poner su nombre. Y esto es importante porque el lugar donde Dios escoge poner su nombre va a representar una reparación al error de los seres humanos, crear altares en diferentes lugares del mundo e invocar su comprensión de Dios, y su comprensión de Dios se convierte en su ídolo y nace ahí la idolatría. Y entonces comienzan a adorar los poderes que ellos entienden con respecto a la deidad, y eso se convierte en un problema. Amigos, yo sé que para muchos de ustedes esto es un tema bastante complicado, pero es tiempo de que lo entiendan, porque si no, las lagunas que aparecen en los profetas no van a tener sentido. Otro ejemplo de esto es en Malaquías 1:11, donde dice el texto, y lo voy a buscar porque no lo tengo en mis notas hoy, para compartir, y este es el mundo donde Abraham va a salir y va a comenzar el Eterno ese proceso de la reparación, porque Dios no simplemente quiere salvar a Israel, sino que el plan de Dios es la reparación del error de Adán. Y el error de Adán tiene unas implicaciones grandes. Y el error de Adán nos va a enseñar las leyes de causa y efecto y las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos hoy en nuestras generaciones. Y esto lo vemos en el caso de Abraham. De Adán. Mire este texto de Malaquía, qué interesante. En el Malaquía 1:11 dice: desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Adonai Sebaot. ¿Qué es eso? En otras partes del mundo se enciende incienso a nombre del Eterno. Es interesante este texto. Esto es importante, amigos, mencionarlos, porque hay muchas cosas que no hemos querido comprender la Torá porque estamos encerrados a nuestro propio conocimiento y no hemos permitido que las murallas que están puestas en nuestra mente sean derrumbadas para que la palabra de Dios y la sabiduría del cielo transforme la vida del ser humano. Regresando aquí, la Torre de Babel representó la división del nombre de Dios. Esto si entendemos que para el mundo antiguo el nombre de una deidad manifestaba función, y esto lo dicen los eruditos. Por eso, conocer el nombre de un Dios representaba saber la función del mismo dentro del marco ritual religioso. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 6:3, donde el Eterno le dice a Moisés que con el nombre de Yud Hei Vav Hei no se dio a conocer a los patriarcas. En el plano simple de la comprensión de este texto que le acabo de mencionar de Génesis 6:3, y después usted lo puede leer con calma, 3 al 6, y usted lo puede leer luego con calma. En el plano simple de la comprensión, el texto presenta dificultad, dado que si usted va a la Torá en la vida de Abraham, usted va a encontrar que Abraham llama al Eterno por su nombre. Un ejemplo de esto lo leemos en Génesis 15:1-2, donde dice Génesis 15:1-2: después de estas cosas, fue la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham: Señor Yud Hei Vav Hei, Señor Eterno, Hashem, el nombre. No acostumbro a decir la pronunciación porque no estoy muy seguro de cuál es. Y mire qué interesante. Le dice Señor Yud Hei Vav Hei. Aquí vemos claramente que Abraham lo llamó por su nombre. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno le dice a Moisés que por el nombre de Yud Hei Vav Hei no se dio a conocer a los patriarcas? Esto es importante, amigo. Y cuando lleguemos a los aspectos complejos de este texto, aprenderá un poquito más. Entonces, hasta aquí, por lo que hemos expuesto,
brevemente, podemos decir que la comprensión de Dios que trajo consigo Noaj, porque acuérdense que Noaj Noaj y su familia son los únicos que van a sobrevivir el gran Mobul, como está registrado en la Torá, el gran diluvio. Y la comprensión que va a traer de Dios, de ese linaje de sus ancestros que llega hasta Adán, Set, y sigue por ahí Metusalem, Hanoch y todos estos padres antiguos que eran hombres que caminaban con temor de Elohim, Noah va a traer ese conocimiento de Dios con él y lo va a manifestar a sus hijos. Y este conocimiento que trae Noah se fragmentó en la torre de Babel por razón de la división de lenguas. Por consiguiente, esto bien pudo a su vez causar que cada cual creara para sí un Dios personal conforme a su comprensión, como les dije anteriormente. Amigos, esto es sumamente importante comprenderlo, pues de no ser entendido no tendría sentido el don de lenguas idiomáticas que en el día de Pentecostés se registró, según registrado en el libro de los Hechos, ocurrió. Para que tenga una idea, para que pueda entenderme mejor, veamos un momento el relato del libro de los Hechos en el capítulo 2, 1 al 12, para que usted pueda comprender lo que les estoy diciendo y la importancia que tiene esto en la figura de Abraham. En Hechos 2, 1 al 12 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas de fuego como se le aparecieron lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación bajo el cielo. Cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Muchas personas piensan que aquí lo que estaban haciendo es simplemente hablar glosolalia, pero no, lo dice claramente, hablaban el idioma que hablaban ellos del lugar de la nación que venían. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medas, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las demás regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos y forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, lo oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Dónde están las maravillas de Dios? En la Torá. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Interesante, ¿no? Antes de este suceso, amigos, Adonero le había dicho a sus discípulos que una vez recibido poder de lo alto, le serían testigos en toda la tierra habitada para ese entonces. Esto es sumamente importante para comprender el plan de redención, dado que a Israel, por el evento en el Sinaí, se le había encomendado el ser ministro del único Dios verdadero. Sinaí representó el inicio de la reparación de la dispersión de Babel, dispersión que había hecho Dios, dispersión que a su vez él mismo repararía. Entonces, para llegar a Sinaí, primero era necesario la entrada en escena del escogido para hacer traer a este mundo la simiente que haría esa labor: Abraham. Abraham es el primero que sale del mar de confusión que vivía la humanidad para este entonces. Escuchando el llamado del Espíritu de Dios de salir sin saber a dónde iba, se convirtió en el padre de la fe para todos los que salen como él sin saber hacia dónde van. Abraham representa a este ser humano que está dispuesto a abandonar todo su linaje ancestral por seguir la voz del Altísimo, en palabras del autor de Hebreos, en Hebreos 11, 8 al 10. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Espero que con esta breve introducción
ahora podamos dar inicio a el comentario del segmento de esta semana. Vayan conmigo a Génesis 12:1 y vamos a leer el texto y vamos a comenzar nuestro comentario simple de lo que podemos transmitir este año con respecto a esta porción de la Torá titulado Lej Leja. Dice la Escritura en Génesis 12:1: y el Eterno le habló a Abraham diciendo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Para poder llegar a este versículo, amigo, me era necesario primero haber discutido todo lo que le pude mencionar en este espacio de tiempo para poder entender lo que representa en el aspecto simple este llamado en la vida de Abraham. Y cómo este llamado va a transformar al mundo. Porque a partir de este llamado, los errores cometidos antes de la vida de Abraham van a comenzar en Abraham un proceso de reparación hasta la llegada del Mesías. Como dice Pablo, Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo, reconciliando el cosmos, si usted va al texto en griego. Así que aquí el Eterno le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora vamos a exponer este texto en su plano simple y el comentario va a ir en su plano simple. Si desea conocer el aspecto complejo, le invito a entrar a nuestro sitio web eshaim.com y allí podrá accesar a nuestro comentario de la semana en su aspecto complejo. ¿Dónde está? Vamos a hacer esta primera pregunta. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En qué lugar el Eterno le está diciendo a Abraham que salga? ¿De qué lugar? ¿Fue esto en Ur de los Caldeos o fue en Harán? Pregúntese usted esto, amigo. Si usted va a Génesis 11:31, usted va a encontrar la respuesta a esta pregunta que le estoy haciendo. Porque muchas personas piensan que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero Abraham no salió de Ur de los Caldeos. Abraham salió de Harán. También salió de Ur de los Caldeos. Pero de Ur de los Caldeos salió de la mano de su padre. Lo vamos a ver aquí. Y mire el texto, en el capítulo 11, versículo 31 dice: y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, su nieto, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. ¿Llegaron al país de Canaán? No. Llegaron hasta Harán, lo dice el texto. Pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Existen diferentes ideas sobre este texto. Unos dicen que el Todopoderoso le habló en Ur de los Caldeos a Abraham, y Abraham incitó a su padre, porque era la cabeza del hogar, a sacarlos a ellos de allí por consejo del Eterno. Otros dicen que Taré salió de Ur de los Caldeos porque Nimrod había asesinado a su hijo Harán, y por guardar la vida de Abraham y su demás familia, él decidió salir de Abraham. ¿Cuál es la respuesta correcta? No lo sabemos. Lo que es importante saber aquí es que fue Terah, el padre de Abraham, el que salió y se llevó consigo a su familia. Lo que nos indica a simple vista que Abraham salió por el consejo de su padre de Ur de los Caldeos, si podemos entenderlo a simple vista. Aunque también existe la posibilidad que sea que Abraham le dio el consejo a su padre. Ambas posibilidades son posibles. Ahora, ¿se ha preguntado por qué el papá de Abraham decidió salir de Ur de los Caldeos? Según la tradición de Israel, Terah salió por causa de Nimrod, dado que éste estaba buscando a Abraham para quitarle la vida. ¿Sabía usted que existe una hermosa leyenda que no está registrado en la Escritura? Y ahí es donde entramos en el problema de la sola Escritura, porque hemos escuchado mucho, no, la sola Escritura, solamente la Escritura, pero tenemos un problema, porque aún el propio Pablo citaba textos que no están en la Escritura. Uno de ellos está, si no me equivoco, en Efesios. Pablo citaba documentos que no aparecen en la Escritura. El propio libro de Enoc no aparece en el canon y los discípulos mencionaban ese libro. La Torá no dice en ningún sitio que fue entregada por medio de ángeles. Y sin embargo, Shaul dice que fue entregada por medio de ángeles, y también el autor de Hebreos. ¿En qué documento se encuentra esta información?
Esto se lo digo, amigo, porque tenemos que salir de estos pensamientos que no nos han permitido madurar en el crecimiento y el conocimiento de la verdad de Dios. Y existe una hermosa leyenda que usted va a escuchar brevemente aquí conmigo porque el tiempo avanza. Que cuando usted la escuche, usted va a entender por qué Mateo presenta el mismo evento con respecto a la vida de nuestro Señor Yeshua. Hay una leyenda en el pueblo de Israel que dice que cuando Nimrod era caldeo y tenía expertos astrónomos a su lado, eran sus consejeros, miraban los astros y por los astros definían el destino de la vida del rey. Y esta leyenda dice que una noche llegó agitado Nimrod a donde sus astrónomos porque tuvo una experiencia, sea en sueño real, no me recuerdo ahora, donde él veía que una estrella alumbraba más que todas las demás estrellas y que ésta lo iba a derrotar a él. Y los astrónomos caldeos le dijeron que esto era así, que había una estrella que anunciaba el nacimiento de aquel que le iba a derrocar su religión, su confusión. Mire qué interesante, lo estoy diciendo en mis propias palabras porque la leyenda es bien larga. Y a partir de aquí, Nimrod comenzó una cacería contra todos los niños que habían nacido. Y dice la leyenda que Abraham fue escondido en una cueva por temor a la persecución de Nimrod. ¿A qué se le parece eso en los evangelios? Lo que aparece en el libro de Mateo, que dice que apareció una estrella anunciando el nacimiento del Salvador del mundo, del Rey de Israel. Y esto alarmó a Herodes y ordenó la muerte de todos los niños. Qué interesante que el texto, que muchas personas pasan por alto esto porque no conocen las leyendas y las tradiciones del pueblo de Israel, y sabemos que el libro de Mateo fue escrito para el pueblo de Israel, porque el sistema de exposición de este evangelio claramente tiene los principios de interpretación bíblica que conocían los hebreos de los judíos de aquel tiempo. Por tanto, el que tiene conocimiento de estos principios de exégesis va a poder ver la riqueza que hay en estos textos. Y el Evangelio de Mateo comienza anunciando que Yeshua es hijo de David, hijo de Abraham. Por tanto, muchas de las cosas que va a haber escrito con respecto a la vida de Yeshua en el Evangelio de Mateo van a girar alrededor de eventos relacionados a la vida de David y a la vida de Abraham. Y en el caso del nacimiento del Mesías ya vemos aquí un ejemplo. Y esto es sumamente importante, amigo, porque así usted va a entender muchas de las cosas que va a ver en los evangelios cuando usted conoce estas leyendas y estas tradiciones que tiene el pueblo de Israel. Ahora, regresemos aquí porque no nos compete, ¿verdad?, hablar del libro de Mateo, aunque en algún momento podré hacer un comentario con respecto a esto. Otro de los ejemplos es el nacimiento del Mesías, de la forma en que nació. Hay una leyenda bien interesante con respecto a la vida del nacimiento de David, que si usted la conoce, usted se va a gozar más el misterio del nacimiento del Mesías. Pero eso será para otra ocasión. Le pregunto, amigo, ¿cuál es la tierra de nacimiento de Abraham? ¿En qué tierra nació Abraham? La tierra nativa de Abraham era la tierra de Harán, dado que en este lugar fue donde se ubicaron los semitas descendientes de Shem. Además fue a esta región que él envió a su siervo Eliezer, a buscar esposa para su hijo Isaac. En Caldea vivían los descendientes de Ham. Para este tiempo, la región de Caldea era la metrópolis del comercio e intercambio de conocimiento. En otras palabras, era un imperio. Y este imperio estaba bajo el dominio del primer tirano que registra la Torá con nombre luego del gran Mobul, del gran diluvio. Y este tirano se llamó Nimrod. Fue en esta región donde se construyó la gran ciudad y la torre de Babel. Esta información, amigo, es sumamente importante al momento de estudiar los aspectos complejos del significado de la torre de Babel en el misterio bíblico. Son los aspectos complejos de la Torá los que le permitirá entender los códigos descritos en el libro de Revelaciones. ¿Y por qué traigo esto? Porque el misterio de la torre de Babel está manifestado en el libro de Revelaciones. Cuando Revelaciones habla de Babilonia, amigo, créame,
que no está hablando de la idea que regularmente se tiene de ella. La idea que se tiene con respecto a Babilonia, decir que ella es Roma, o a decir que las enseñanzas de los judíos es el engaño de Babilonia, como he podido escuchar lamentablemente, claramente raya en desconocimiento de la intención del libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones manifiesta los códigos que aparecen en la Torá en su nivel espiritual. Y está escrito en imágenes, y está escrito en símbolos, que cuando usted profundiza en la sabiduría que está detrás del velo de Moisés, usted va a poder entender esos códigos. Y el misterio de Babilonia, que aparece en el libro de Revelaciones, tiene su origen en la Torre de Babel, en la Torre de la Confusión. ¿Sabía usted, para que tenga una idea, sabía usted que la palabra cananeo significa mercader? Esto es importante para poder entender el libro de Revelaciones. Y quiero dejarlo hasta aquí por el momento. La Torá, como les dije al principio, comienza diciendo con respecto a la vida de Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esta orden, amigos, surge en la tierra de Harán. Fue en la tierra de Harán que Abraham salió, porque esa es la tierra de su padre, la tierra de su parentela, y es la casa de su padre. Allí Tera tenía su residencia. El Ur de los Caldeos, que aparece registrado en la Torá, queda cerca de Harán. No es el Ur al sur de Mesopotamia, sino que quedaba entre el Ur al sur de Mesopotamia y Harán. Por eso es que se llamaba Ur de los Caldeos. Pero eso más adelante, en otro momento, comentaremos. Esta tierra, amigos, esta tierra, Harán, es la tierra de Abraham. Y fue el gran río Éufrates el que cruzó a Abraham. De este cruce surge la idea de Ivrí. Abraham fue llamado el primer Ivrí, el primer hebreo. ¿Por qué Abraham es llamado hebreo? Yo siempre me he hecho esta pregunta con respecto a Abraham el hebreo. ¿Acaso no han habido otras personas que han cruzado el río Éufrates? Nadie más se atrevió a cruzarlo. Si para llegar a la tierra de Canaán era necesario cruzar el río Éufrates, nadie más entonces cruzó el Éufrates. ¿Cómo llegaron los cananeos si eran descendientes de Noé? ¿Cómo llegaron los egipcios, que son parte de las 70 naciones? ¿Por qué lugar cruzaron? ¿Por qué la Torá quiere que nosotros sepamos que Abraham fue el primero que cruzó? ¿Qué significa esto, amigos? Yo sé que la respuesta a esto está más allá de este comentario y quiero dejarlo con este pensamiento para que usted se esfuerce en madurar en el conocimiento de Dios y no limite la escritura a la traducción que usted tiene en español. La traducción en español o en inglés, dependiendo de qué país usted venga, lo que viene a hacer la función de darle los aspectos simples de la narración bíblica. Pero los aspectos complejos de la narración bíblica están más allá del texto en español. El Eterno le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre. Me parece interesante mencionar que Adonenu Yeshua dijo en Lucas 8, 29, 30: de cierto os digo que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que ciertamente no reciba muchas veces más en este tiempo y en la era que viene la vida eterna. Primeramente, aquí, según el contexto, Adonenu Yeshua no está hablando de las riquezas materiales, dado que en este mismo texto usted va a leer que él está hablando de lo difícil que se le hace a un rico entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí el mensaje más profundo, y lo traigo en este segmento para que podamos ver cómo Yeshua veía el mensaje de la Torá. Porque estas palabras de Yeshua están relacionadas con la vida de Abraham y el texto de la Torá. Continúa diciendo este versículo: a la tierra que te mostraré. En el aspecto simple del texto se está haciendo referencia a la tierra de Canaán. Eso está comprensible por la historia. Sin embargo, al autor de Hebreos ve algo bien diferente, que cuando escribe su mensaje, tal vez nosotros pasamos por alto.
El autor de Hebreos en el capítulo 11 dice sobre Abraham que vivía como forastero en la tierra, habitando en tiendas. Dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero eso no es lo que dice la Torá. La Torá lo que está diciendo es que el Todopoderoso sacó a Abraham para llevarlo a la tierra de Canaán y esa era su herencia. Porque el autor de Hebreos dice otra cosa. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el autor de Hebreos que tal vez no hemos pasado por alto cuando estudiamos la Torá? ¿Y cuál es esa ciudad? En Revelaciones 21:10 claramente nos muestra cuál es la ciudad. Dice el texto, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Esa es la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad es la meta de todo aquel que decide salir como Abraham, del estado de confusión representado por Babel al conocimiento de Dios, del Dios que controla todo y lo dirige todo. Porque uno de los errores que cometió la generación de Babel es pensar que si sabía el nombre de los ángeles, podían controlar y manipular. Y eso no está lejos del mundo de hoy. Usted ve cómo las prácticas de los espiritistas mencionan el nombre de ciertas fuerzas espirituales para manipular y lograr sus propósitos. Eso tiene su origen en la Torre de Babel. Pero para este comentario sería otra clase. En Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos de manera simple un contraste a la idea de Babel, que por razón de seguir el ciclo de estudio no vamos a abundar en estos momentos hasta que lleguemos al momento de la Torre de Babel. Pero sí vamos a mencionar esto. En Génesis 11:4 dice, y dijeron con respecto a la humanidad de ese momento, venid construyamos una ciudad y una torre cuya representación de los cielos, con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Y hagámonos un nombre. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Que es ser esparcido. ¿Y qué es lo que va a ser el nombre? Identificar. Según algunos, esta palabra significa seamos famosos, seamos conocidos. Ahora, todo aquel que se identificara con este nombre pertenecía a esta ciudad. Sin embargo, esa generación terminó humillada por causa de su perverso plan. Pero lo que es interesante es que si se hacen un nombre y construyen una ciudad y tienen un punto de origen, entonces todo aquel que se identifica con ese nombre pertenece a esa ciudad. Esto es importante en los aspectos complejos que no puedo lamentablemente transmitir aquí hoy, por razón de tiempo y la profundidad del mismo. Ahora, Abraham, por aceptar el llamado, su nombre, dice la Torá, fue engrandecido convirtiéndolo a él en padre de naciones. Y lo interesante es que todo aquel que es como Abraham no tiene lugar de origen porque salió de su tierra. Ahí le di una gotita de los aspectos complejos. Abraham se iba a convertir en la bendición para el mundo entero, en ese modelo de lo que significa salir del lugar de origen. Abraham se convirtió por virtud del convenio establecido con él por el Eterno en el padre del monoteísmo. Para el mundo antiguo, esto representaría un gran reto para la vida de Abraham, dado que esta era una idea ajena para los demás pueblos que rodeaban a Abraham. Esto es importante. Abraham fue el primero, luego de Noaj, porque fue en la Torre de Babel, mejor dicho, antes de Noaj, porque fue en la Torre de Babel que nació la división del nombre de Dios y entonces empiezan a nacer deidades conforme al hombre ponerle nombre. Y Abraham va a ser este pilar que el Eterno va a utilizar para reparar ese error. En Génesis 12, 4 al 5, vamos a ver cómo estoy de tiempo, todavía tengo tiempo. Se fue entonces Abraham como el Eterno le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán. La palabra las personas es la palabra nefashot.
las almas. Si fuéramos a traducirlo literal sería y las almas que habían conseguido. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán entraron. No puedo comentar aquí. Vamos a seguir. 12:7 dice, y apareció el Eterno a Abraham y dijo a su descendencia, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. La tierra se convertiría en herencia de Abraham y su descendencia se llamaba para este entonces... Corrijo, discúlpeme, que me comí una coma en mis notas. La tierra se convertiría en la herencia de Abraham y su descendencia. Y tierra que se llamaba para este entonces Canaán. Como le dije al principio, ¿sabía usted que la palabra Canaán significa mercader? Esto es sumamente importante para la comprensión del libro de Revelaciones. Porque con respecto a Babilonia dice, los mercaderes lloran. En nuestro comentario sobre lo complejo vamos a abundar un poquito más sobre eso. Sobre eso sí vamos a hablar en esta semana de lo complejo. Génesis 12:8 dice, y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Este es el primer registro en la Torá donde Abraham, porque todavía no se llama Abraham, invoca al Eterno luego de construir un altar. Según IVP Bible Backgrounds, en el mundo antiguo los altares funcionaban como plataformas para sacrificios. La construcción de los mismos marcaba el inicio de la adoración de una deidad, en particular en un lugar nuevo. Comprendiendo esto, podemos decir que con este acto Abraham estaba definiendo las áreas que luego se convertirían en lugares de importancia para su descendencia. En Génesis 12:9-10 dice, después partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Aquí podemos ver, amigos, por primera vez el descenso de Abraham a la tierra de Egipto. Esto es bien importante cuando estudiamos los aspectos complejos de la Escritura. Pero hasta aquí deseo llegar en mi comentario de esta semana y hablar un poquito más sobre esto, porque el descenso de Egipto va a tener un significado grande en la vida de Abraham y tiene una simbología bien importante en la vida de todos aquellos que salen de su antigua manera de vivir. Quiero cerrar este comentario con esta idea. Y es importante recordar, y es que usted tenga conciencia, que Abraham es el primero que sale de las 70 naciones madres. Y estas 70 naciones madres tienen su origen en Babel, que significa confusión. O, según la erudición bíblica, la arqueología bíblica dice que se llama la puerta de los dioses. Pero eso es otro tema para otro día. Y Abraham es el primero que sale de estas 70 naciones y él va a tener un valor importante en la vida de los gentiles porque él es el modelo de aquellos que vivieron una vez como él, que decidieron dejar su herencia, su identidad, su forma antigua de vida para emprenderse en un largo camino como forasteros en este mundo, esperando la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. En mi comentario de los aspectos complejos, amigos, voy a abundar un poco más sobre lo que representa salir en la vida de usted como individuo y creyente en el Yeshua. Lo que es usted en este modelo y esto sacando afuera un poco, dejando hacia un lado la idea de las dos casas de Israel. La enseñanza de las dos casas de Israel es sumamente valiosa para entender la restauración de todas las cosas. Pero no todos los seres humanos son descendientes de las dos casas. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cómo transmitimos ese mensaje a las dos casas porque podríamos, de cierta forma, rechazar a aquellos que decidieron dejar su parentela y unirse a la casa de Israel, unirse a la familia de Dios y los rechacemos porque ellos no son parte de las dos casas o no encontremos dónde ubicarlos a ellos. Y esto lo dejaremos para otro comentario.
Lo que es importante hasta aquí hoy, amigos, es que usted haya podido comprender estos aspectos simples, que tienen un poquito de aspectos complejos, pero que puedan servirle de base para que usted pueda entender la historia de lo que se está transmitiendo y la representación que va a tener esta historia en la vida del creyente. Porque la ley es espiritual, la Torá es espiritual, el mensaje de la Torá es espiritual. Pero si usted no conoce el fundamento, que es lo literal, usted no va a poder meterse en los aspectos espirituales. Y los aspectos espirituales son los aspectos complejos. Aspectos complejos que les invito a entrar a nuestro comentario en nuestro sitio web esjaim.com para que pueda entonces verlo, estudiarlo y aprender de ellos. No tengo tiempo para más, me despido hasta la semana que viene, donde vamos a estar comentando otro segmento más de la porción correspondiente a la Torá en este su programa de lo simple a lo complejo, transmitido aquí por Teshuvat TV. Mi nombre es Joseph y le digo con deseo de corazón, sirvan al Eterno y no juzguen a su prójimo. Que tengan excelente Shabbat. Hasta la próxima.